Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, espero que estén todas y todos muy bien. Vamos a dar comienzo a este encuentro, posicionándonos en este curso, en este acompañamiento a directores y directoras de tesinas y trabajos finales, integradores o tesis en algunos casos. En este caso vamos a trabajar con el rol de la dirección del TFI, ¿sí? Y para comenzar, quiero compartir con ustedes que podríamos mencionar muchas otras más, pero hay al menos tres funciones que son claves, ¿sí? Eh, en esto de ir configurando un rol, siempre pensamos que hay muchas cosas que se construyen, ¿sí? Vamos a decir, por las características de nuestra personalidad, las características de nuestra trayectoria académica, pero principalmente lo que queremos acá es generar y construir un rol junto a ustedes que esté enfocado en al menos en pensar y encontrarse en una función de ser facilitadores, facilitadoras, ¿sí? Un rol de dirección de TFI nos va a permitir ayudar, colaborar a otros. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, a destrabar problemas complejos, ¿no? Ofreciendo una nueva perspectiva de la problemática, del tema, de la búsqueda de información. Ser facilitador no es como quizás el sentido común nos puede llegar a hacer creer que es facilitar las cosas. El facilitador cerca, acompaña, genera condiciones, ¿sí? Y lo que hace es facilitar el engranaje de las situaciones que por ahí pueden ser vividas como problemas para el sujeto en cuestión. Una segunda función clave es ser motivadores, ¿no? Personas que motivemos constantemente. Para eso, un buen rol enfocado en la dirección de TFI va a mantenerse en el foco, ¿sí? Va a mantener el foco puesto en los plazos que se pautaron, la temática que se está investigando y cuál es el grado de alcance de esa producción académica. Entonces, en esto de mantener el foco, hay que ir manejando, ¿no es cierto?, la energía de ese tesista, de ese estudiante a quien estamos acompañando y acompañar principalmente en esas instancias de bloqueos que llamamos, ¿no? Que pueden ser reconocidas al principio, ¿sí? Un gran bloqueo al pensar en la definición de la temática y demás, y después un bloqueo en la escritura. Más adelante vamos a tener otro capítulo más donde vamos a hablar justamente de ese momento de escritura. Y acá viene una función clave para todo director y directora de TFI, que es cumplir un rol evaluador. Y acá este rol evaluador no implica que acreditamos, ¿sí? Justamente está pensando en una práctica evaluativa que es la más general y la que más tenemos que potenciar en la universidad. Esto quiere decir que vamos a estar proporcionando un feedback constante, pero ese feedback va a buscar ser constructivo en la mayoría de los casos y va a buscar también ser bien detallado en los momentos y en las instancias que se requiera. Por ejemplo, en una etapa inicial, siempre ese feedback va a ser constructivo, ¿no? Va a apelar a la motivación, va a apelar al más, ¿sí? A buscar más, a generar más, a construir, a entender que el estudiante y la estudiante va ubicándose también en su propio rol. Y también en otra instancia, ¿sí? Ya como avanzando en la producción del TFI, va a inclinarse a hacer un rol más detallado, va a mirar con lupa, ¿sí? Y ahí es donde nosotros hablamos de que dirigir un TFI apela a nuestra mayor honestidad, ¿no? Para poder guiar y buscar constantemente los puntos de mejora. Entonces podríamos decir que las características principales es entre el ser un rol facilitador, motivador y evaluador constante, poniendo foco en distintas etapas de esa producción. Bien, ¿qué podríamos decir qué se espera de un director o directora de TFI? Bueno, para aquellas personas que estén dudando en la complejidad, en el tiempo que puede llevar justamente generar este acompañamiento, bueno, les quiero compartir que, bueno, justamente lo que se espera es esto, que haya una mirada crítica, ¿sí? Que sean exhaustivas en algunos casos, más llegando a la etapa final de ese TFI, que haya un papel activo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Las grandes pausas no favorecen a la dirección de un TFI. Podemos decir
que obviamente hay semanas en las que estaremos más complicados o más complicadas, que tendremos otros ritmos de trabajo, otras actividades propuestas, y eso hay que poder comunicarlo, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que cuando es necesario estemos de manera activa y también tengamos estrategias que sean más directivas, ¿sí? Esto implica que no tenemos que estar 24/7 y no se espera eso de nosotros. Tampoco se espera que demos respuestas inmediatas, ¿sí? Esto es muy bueno que lo podamos pautar con el tiempo debido y de la manera correcta posible. Y en ese sentido es importante decir que justamente las estrategias de dirección, ¿sí? Son aquellas que nos van permitiendo ordenar la estrategia y hacer un camino bastante acompañado para nuestros estudiantes. Bueno, honestidad intelectual sobre todas las cosas. Está muy bien que desde la dirección del TFI podamos identificar cuáles son los puntos de mayor flaqueza en términos de lo académico, puede ser en lo metodológico y ahí tengamos que recurrir a alguna consulta extra, a orientar a ese estudiante a que se acerque también a otros espacios de acompañamiento que puede tener también propuestos y proporcionados por la universidad. Se espera de nosotros que tengamos seguridad y experiencia, no saber de todo, ¿sí? Pero sí esta seguridad en que vamos a iniciar un trabajo y lo vamos a terminar, de que de qué manera me voy a comunicar. Sí, sí, si yo soy la directora y tengo que comunicarme con un estudiante, decirle, bueno, a ver, ¿de qué manera nos vamos a comunicar? Estas fechas voy a estar más complicado. Esta seguridad y experiencia que se va construyendo en el saber acompañar, que es lo más importante. Y después, bueno, las definiciones sobre la organización de la tarea. Hay muchas herramientas acá, pero por ejemplo, calendarizar los encuentros, estipular al menos 4 encuentros fijos para plantear, ¿sí? Las etapas de avance y poder poner allá lo posible, ¿sí? Siempre en términos de posibilidades, tanto de esa persona que está escribiendo el TFI como de nuestra parte. Bueno, acá vamos a centrarnos en una cuestión que es muy importante para hacer este trabajo de dirección de TFI, que es, bueno, la metodología propia de esa dirección. Hablamos de que vamos de ser editores a ser arquitectos, ¿sí? ¿Por qué pensamos en la arquitectura de la metodología? Ustedes no van a escribir el trabajo final, esto está claro. Ustedes no son los que tienen que buscar el marco teórico, indagar, hacer el trabajo de campo, pero lo que necesitamos es que nos posicionemos en un rol que es más de arquitecto que de editores. Si fuéramos los editores, solo nos enfocaríamos en esto, ¿no? En corregir el texto final, entonces le decimos, bueno, escribí tranquilo, cuando lo tengas, mándamelo. Enfocarnos en el producto o pensar en que la tesis es solamente la escritura final. Yo les estoy proponiendo que pasemos, que demos un saltito más de pensarnos como editores y nos pensemos como desde la arquitectura de un TFI. Esto quiere decir guiar la construcción, identificar las etapas de ese TFI, enfocarse siempre en la estructura, ¿sí? Esto es muy importante porque teniendo claros los puntos de estructura de un TFI, va a ser mucho más fácil orientar a una persona. Y después entender a la tesis como un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la tesis no es para la persona que está siendo y haciéndola, no es solamente un proyecto, perdón, no es solamente un producto final, ¿no? Es el proyecto. Con esto se gradúan, es la finalización de su etapa. Entonces, enfocarnos ahí también es colaborar con esa persona, ¿no? Una buena dirección de TFI incita a alguien a que lo piense como un proyecto integral y no, por ejemplo, un trabajo súper complejo de que desde entrada ya lo podemos identificar. Y hay algo que es clave, por eso decimos que no somos nosotros quienes vamos a escribir el TFI, pero que tenemos que poder fomentar la autonomía. ¿Cómo se fomenta la autonomía? Bueno, orientando a nuestros estudiantes a que puedan realizar un checklist de las etapas que van realizando, que se enfoquen, ¿sí? En llevar una agenda de este trabajo, que pautemos las reuniones. Si nos vamos a encontrar una vez cada 15 días y los primeros 2 meses van a ser a rajatabla esos encuentros, o bien decimos, escribí el marco teórico y cuando lo termines
me contactás. Yo suelo utilizar esa estrategia y la verdad que me resulta muy ordenadora porque también le voy dando la herramienta al estudiante a que él pueda ponerse su propio ritmo. Y por supuesto, siempre promover la resolución. ¿Esto qué quiere decir? Si la dificultad la estamos identificando en que el estudiante no puede salir del plano conocido, de los textos que vio en la carrera, bueno, promover la resolución, devolverle con preguntas. Bueno, a ver, ¿te parece que con esto solo podés? ¿Buscaste en la biblioteca? ¿Necesitas orientación para esto? Y poder promover constantemente esas etapas de resolución que por supuesto parecen súper importantes, ¿no? Bueno, hay habilidades interpersonales que son claramente muy importantes para este trabajo que está ligado a ser tutores, a ser guías, a ser acompañantes. Realizamos lo que llamamos y conocemos como una mentoría, ¿sí? O sea, somos mentores también de esos estudiantes que nos han elegido, que nos han convocado para este trabajo tan lindo y tan importante para ellos, ¿no? Entonces hay un par de habilidades que son interesantes repensarlas y que esto no quiere decir que estemos al 100 en cada una de ellas, pero sí que las podamos identificar como puntos sumamente importantes para que este trabajo sea lo más efectivo, lo más productivo, pero por sobre todas las cosas sea una experiencia significativa para ambos, ¿no? Y entonces, en este sentido, la primera habilidad interpersonal que es importante manejar es la comunicación efectiva. Esto quiere decir, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero escuchar de manera activa, devolver hacer una retroalimentación que sea clara, no confundir más a nuestro estudiante, ¿sí? No pretender que el escrito, que la investigación sea como nosotros lo hubiéramos hecho. Entonces hay que poder escuchar, hay que fomentar un diálogo que sea abierto, pero que por sobre todas las cosas respete los intereses de ellos, que son los autores y autoras de su propio trabajo. La empatía y el apoyo es fundamental. No podemos manejarnos sin comprender, ¿no es cierto?, las presiones por las que está pasando una persona que está escribiendo su trabajo final. Entonces, poder regular esto de, uy, qué intensidad que tiene este estudiante, me mandó 3 veces el mail, no entiende que ahora no le puedo contestar. Bueno, ahí apelar a la empatía. Esto no quiere decir responder inmediatamente, es entiendo que estás ansioso, ansiosa, sé la complejidad que esto lleva y sé lo importante que es, pero vamos a mantener nuestros plazos, vamos a comunicarnos de esta manera. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, entre comunicación y empatía y generar demostración de apoyo y de acompañamiento. Una cosa que me parece sumamente importante es gestionar las expectativas, ¿no? Esto, por eso ahí hay un círculo que es como darle en el centro. Gestionar las expectativas apunta un poco también a esta idea de, bueno, a ver, hay objetivos entre unos y otros y estos plazos tienen que poder ser acordes a ellos. Hay estudiantes que por ahí se acercan y dicen, yo me quiero recibir este primer cuatrimestre. Bueno, de ello dependerá la temática que vamos a elegir, el tipo de estudio que se realice, la complejidad de la muestra, ¿no es cierto? Y mi propio tiempo y el propio tiempo de la persona. Entonces, ahí, mientras tengamos esa cuestión clara, ¿no? Lo que es importante saber acá es que vamos a estar manteniendo un vínculo. Y ese vínculo debe ser mirado desde una cuestión de cuidar esa relación, ¿sí? Porque eso nos va a permitir tener un trabajo lo más placentero posible, ¿sí? Y por supuesto, como les mencionaba antes, dijimos que la clave es fomentar autonomía en nuestros estudiantes. Y acá la verdad es que hay un par de estrategias, hay mucho en la bibliografía también que trabaja respecto bueno, los procesos de aprendizaje. Este no está distante de ser el proceso de aprendizaje más importante para una persona, que tiene que ver con la producción de saber, la escritura de ese saber y mucho más adelante la defensa oral de ese saber. Entonces, para poder fomentar autonomía, hay como unas claves, bueno, por ejemplo, esto que yo les decía recién, la comunicación será muy importante, preguntar en vez de responder, entonces generar preguntas constantemente a ese trabajo, que los encuentros que ustedes puedan
sostener estén basados en un acuerdo respecto de, bueno, vamos a trabajar este aspecto puntual. Fomentar la reflexión de nuestros estudiantes, ¿no? Haciendo foco todo el tiempo en volver a los objetivos, volver a las expectativas de las que hablamos, ¿no es cierto? Y hay una que a mí me parece súper importante, que es la estrategia de reescritura. Nosotros tenemos que poder enseñar, ¿sí?, a que la persona que está realizando el TFI pueda revisar su propio trabajo, no solo para corregir, porque esto no es buscar el error, es poder proponerse la mejora de esa idea. Entonces, en la reescritura, que es obviamente, no es direccionar lo que nosotros hubiéramos escrito, pero es invitar a cómo mejorarías esta idea, por eso la pregunta es muy importante. Entonces, hay párrafos que van a tener que ser reescritos no porque estén mal, sino porque tienen posibilidad de ser potenciados. Digo, cambia muchísimo cuando uno le comunica a alguien y le dice, mira, encontré acá que hay una idea importante, fíjate cómo lo reescribirías, cómo le darías más énfasis a esto que estás señalando, porque, bueno, hay hipótesis que por ahí se van perdiendo, ¿no?, en la escritura. Y esta cuestión de, bueno, ahí yo les pongo un mapa, ¿no? La idea de pensar que esto tiene y debe ser una tarea gradual. Se espera de nosotros como directores y directoras de TFI que fomentemos la autonomía justamente para esto, para entender que dentro de este gran proyecto, ¿sí?, lo que hay que evitar es la parálisis, lo que hay que evitar es aquello que muchos autores lo definen como el mal de la hoja en blanco, ¿no? Esto de quedarme tieso y no saber para dónde seguir escribiendo, o peor aún, no saber por dónde empezar a escribir. Entonces, organizar a nuestros estudiantes gradualmente, ¿sí?, para fomentar esta cuestión de mayor desafío para ellos. Y los desafíos que nos vamos a trabajar, que, bueno, sin duda cada experiencia es única, ¿no es cierto? Pero podemos entender y compartir, ¿no? Que hay ciertos hitos comunes que son bastante recurrentes, como desafíos que se van atravesando en la experiencia de dirigir, y la verdad que como obstáculos más comunes podemos identificar uno que lo estoy mencionando mucho porque me parece importante que ustedes lo puedan tener identificado desde el inicio, que son los plazos, continuamente, ¿no? Ese suele ser un desafío, que es la demanda del tiempo. Entonces, poder acompañar a ese estudiante a que cumpla los plazos que se pautaron, y también viceversa, ¿no? Se espera de nosotros que podamos cumplir los plazos que dijimos de lectura, de devolución, de retroalimentación, de encuentro. Otro desafío común son los errores ortográficos, ¿sí? Que hay que poder reconocer y reiterar que nosotros no estamos allí para corregir, pero sí para advertir determinadas cosas. Entonces, hay que insistir muchísimo, ¿sí? Ese es un desafío. Ustedes no son correctores de esa escritura, ¿sí? Pero hay que insistir en cuidar la ortografía, en reconocer si hay algo que por ahí vieron que desde la oralidad tenemos ciertas muletillas que se van como pegando, y es muy difícil a veces escuchar a una persona con esa reiteración. En la escritura sucede lo mismo. Entonces, ahí también esta dirección de TFI tiene que estar atenta a aquellas cuestiones que van apareciendo en ese texto. Detectar plagio. Acá hay algo que, si bien yo lo pongo ahí como una alarma, ¿no? Tenemos herramientas como para llevar adelante la dirección del TFI, herramientas que pueden ser, ¿no? Las van a encontrar como recursos posibles. También se pueden acercar a la biblioteca para conocer algunos recursos disponibles. Pero bueno, tenemos determinadas aplicaciones que nos permiten identificar si el trabajo tiene plagio, si el trabajo tiene o qué porcentaje tiene de escrito producido por IA o por otros buscadores y demás. Entonces acá lo que está bueno es no ser la policía de la escritura, sino ir insistiendo con nuestros estudiantes que lo que estamos buscando es la mayor originalidad posible de ese escrito. Entonces, por eso vamos a mirar ese tipo de cosas, ¿no?
La sugerencia para mí es, dentro de la autonomía para el estudiante, es sugerir que ellos mismos hagan esta revisión constante de su trabajo, ¿no? Incluso con las citas, bueno, con el material que utilicen como material teórico y demás. Y después, bueno, en falta de conocimiento podríamos decir que a veces aparecen temáticas que pueden ser un gran desafío para nosotros, o porque está un poco alejado de nuestro campo, o eso nos tiene que llevar a replantear de entrada la posibilidad real que tenemos para dirigir ese TFI, o a veces porque en las etapas siguientes de ese trabajo aparecen cuestiones que pueden estar requiriendo algún acompañamiento, algún asesoramiento de un externo, ¿no es cierto?, para determinadas temas. Suele ser una problemática bastante común, por eso la menciono, ¿no? Es importante que la identifiquemos también desde la honestidad académica, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay determinados momentos en los que admitir que el tema excede quizás lo que podemos aportar desde nuestra mirada y demás, debiera suceder al principio, pero puede aparecer en el durante, ¿sí? Y también es importante que lo identifiquen. Bueno, a ver, sobre el rol del director o directora, acá tenemos justamente uno de los autores que trabajamos en este curso, que nos va a decir que justamente la mayoría de los textos o las producciones académicas, ¿no?, que se han analizado reconocen que el supervisor es el factor clave de todo proceso para el éxito del estudio. Entonces, a ver, no es menor. Por algo, cada trabajo académico, sea una tesis, sea un trabajo final, del grado que sea, ¿sí? De grado, posgrado, de pregrado, mayoritariamente no se solicitan con estos requerimientos, pero siempre están a la altura de ser un trabajo que requiere acompañamiento, supervisión, mirada, ¿sí? Una mirada crítica y una retroalimentación constante. Por lo tanto, nuestro rol va a ser muy importante, pero no nos convierte en autores de esa producción. Nos convierte en justamente en asesores, nos convierte en tutores, en guías, desde un rol muy importante de la honestidad y la ética profesional que hemos ya insistido en reiteradas ocasiones que la docencia, ¿sí?, es parte de ello. Que espero que al pensarse como directores, directoras de TFI, primero reconozcan que es una práctica muy honesta, que es una práctica que genera y acompaña no solo la producción de saber de un futuro graduado o graduada en la universidad, sino que también nos ancla en una nueva experiencia de aportar algo también con nuestro propio recorrido. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos sigamos encontrando en otra de las ediciones de este curso. Un abrazo.